Una de las ideas más erróneas definitivamente en los negocios es que el tema del costeo, el margen y el precio realmente tienden a ser cálculos muy complejos. Y a menos que estés, por ejemplo, en e-commerce y que tengas entonces que manejar precios dinámicos que cambian cada minuto y para cada persona, normalmente y especialmente en distribución, el tema del costeo, margen y precio es sumamente importante, pero así también es sumamente simple. Lo que se requiere para generar un coste, margen y precio correctamente calculados y que entonces generen resultados de maximizar tus utilidades por cada venta es realmente contar primero o llegar a esa información bien hecha, esa información realmente con trazabilidad y saber de dónde sale cada desembolso en todo el tema del costeo para luego generar el precio y también entonces establecer o conocer correctamente el valor que el cliente mira en tu producto para entonces cuantificar ese valor y establecer correctamente tu precio. Una vez teniendo eso, vamos a ver en el día de hoy justamente qué es lo que vamos a hacer con esa información correcta, cómo nosotros calculamos el coste correcto en las distintas categorías de nuestro coste para nuestro producto y luego entonces también a partir de eso cómo llegamos a un precio o a un punto de precio óptimo al menos a nivel matemático. Recordando que siempre eso lo tenemos que ajustar por la cuantificación de valor o el valor que el cliente mira en nuestro producto o nuestro servicio cuando nosotros le solucionamos ese problema o dolor que él tiene. Así que te voy a dejar con un pequeño taller donde te voy a enseñar entonces cómo llevar esa información a un Excel y qué cálculos son los que se hacen. Son cálculos muy sencillos para entonces poder generar de verdad ese costeo preciso y posteriormente de ahí poder también validar con el precio que ese coste sea correcto. Pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, bienvenidos a tu empresa y los dejo con el taller. Así que ahora aquí en el Excel lo que vamos a hacer ya traernos la información que nosotros tenemos que haber investigado previamente y realmente asegurarnos que sea la información correcta y además de clasificarla en las distintas fases, que es lo que hemos visto en videos anteriores de cuáles son las fases, todos estos, digamos que cuáles son todos estos elementos que tiene que llevar correctamente el costeo de un producto para entonces después de establecer correctamente el costeo completo de una unidad de producto poder llegar y establecer nuestro punto de precio óptimo al menos a nivel matemático y luego complementarlo con realmente esa cuantificación de valor, o sea, entender realmente en números cuánto está dispuesto a pagar por nuestro producto o servicio. Entonces, complementando con esos dos análisis, vamos a llegar realmente a un punto de precio óptimo real y que nos permita maximizar utilidades por cada venta que hagamos. Pero hoy nos vamos a enfocar entonces a la parte directamente de que matemáticamente nuestro precio sea correcto y nos deje un margen también correcto. Entonces, aquí tenemos ya la información ordenada, ya tenemos la información clasificada, que es muy importante siempre trabajar con orden cuando manejamos el tema del costeo para asegurarnos de generar trazabilidad y también entre más desglosado tengamos la información, también más análisis nos va a permitir y entonces vamos a identificar correctamente y más rápido también las fugas de margen que tengamos para establecer entonces o realizar los ajustes tanto en nuestro coste o en el margen que tengamos que realizar y que obviamente mantengamos el margen lo más sano posible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es traernos esta información general de esos tres productos que vamos a trabajar el día de hoy, donde tenemos el SKU, que es el identificador único de productos. Esto es muy importante para tener justamente trazabilidad, como les decía, sobre cada producto que nosotros trabajamos. También el ya nombre más comercial, la categoría nos puede servir mucho para después analizar el mix de ventas, la marca. También o aquí podemos clasificarlo también como proveedor, quién es el que nos vende. También esa es una información bastante interesante. Y también esta parte también es muy importante, el canal en el cual vendemos, el canal principal. Porque nosotros tenemos que identificar ya después cuando tengamos el precio establecido, qué estrategias podemos aplicarle a ese precio para maximizar las utilidades en unidades, porque no va a ser lo mismo una estrategia para poder entonces persuadir a otro negocio que nos compre bastantes unidades a un cliente final, por ejemplo. Entonces esta información la tenemos que tener clara y sobre todo definir un canal principal. También como está aquí, podemos tener un canal mixto, pero si podemos definir un canal que es nuestra prioridad para ese producto, nos va a facilitar mucho realmente establecer esas estrategias para cada uno de los productos. Ahora, vamos a pasar al margen y esto está muy ligado siempre a la cuantificación de valor. Este número del margen objetivo no va a salir de nosotros cuánto le queremos ganar porque nosotros pensemos que es un buen número o sea, no es porque nosotros querramos ganar esto, sino que nosotros tenemos que cuantificar el valor que el cliente mira en su producto, llevarlo al tema del precio. Es justamente como generar esa ingeniería inversa y luego de ahí sacar cuánto está dispuesto a pagar él realmente y de ahí va a salir nuestro margen objetivo. Que esto lleva mucho otro tema de investigación de mercado, digamos, y también de conocer correctamente a nuestro cliente. Pero para poner números generales ahorita vamos a poner que el primero, que es salsa picante es el primer producto, vamos a tener un margen de 30%, le estamos apuntando a ese porcentaje de margen. Al aceite le vamos a dejar ese 25 y le vamos a poner un 20 al paquete de galletas que si se dan cuenta es de 24 unidades. Si nosotros estuviéramos vendiendo unidad por unidad de nuestro negocio, ahí sí tendríamos que entonces directamente costear cada unidad de galleta, pero como vendemos en este caso la caja completa 24 unidades, ese va a ser digamos el análisis que nosotros realizamos por la caja completa.
Ahora vamos a pasar el tema del costeo del producto y recordando aquí que no solamente es cuánto le pagamos al proveedor por cada una de las unidades, sino que es ir más allá y realmente entonces a través de la trazabilidad en nuestros procesos identificar cada desembolso que se realiza hasta poner en este caso el producto en nuestra bodega o donde almacenemos el inventario para entonces realmente incluir cada elemento del coste. Y en este caso igual nos vamos a llevar la información que se destaca a nuestra hoja del Excel principal, la vamos a pegar y entonces en este caso tenemos nuestro producto, el que estamos trabajando cada uno. Luego tenemos lo que nos cuesta directamente cada unidad con nuestro proveedor y aquí se empieza a hacer el desglose un poco más específico. Muchas veces el proveedor también nos brinda ese servicio ya incluido dentro del precio del flete, a veces se cobra por aparte o a veces tenemos digamos, hay un tercero que está interviniendo justamente para poder llevarnos nuestro producto de donde la produce o lo tiene, digamos, nuestro proveedor hasta nuestra bodega. Y entonces es este coste unitario que nosotros tenemos acá. Es importante que sea unitario y que identifiquemos bien que, por ejemplo, si compramos igual al mismo proveedor estos tres productos, separemos cuánto costaría realmente digamos, traer cada uno de los productos, ¿no? O sea, me refiero a que no incluyamos que pagamos 2.000, por ejemplo, del flete total por los tres productos y que dividamos entonces dentro del total de unidades que trajimos de los tres productos que digamos que fueran, por ejemplo, 1.000 en total. Y entonces esto nos daría, por ejemplo, cabal justamente 2 quetzales por cada uno. Pero esto distorsiona porque puede ser que hayamos traído, por ejemplo, de estas 1.000, hayan sido 500 solo de un producto, hayan sido 300 del otro y 200 del último producto. Entonces obviamente no es la misma cantidad y por tanto no va a ser el mismo, o sea, no va a ser este mismo flete unitario, se va a distorsionar y esto nos puede encarecer o nos puede hacer parecer más barato artificialmente realmente, digamos, y esto nos puede encarecer o abaratar artificialmente entonces el coste del flete unitario y también de muchos del resto de aspectos que vamos a seguir viendo en este sistema de costeo. Ahora, el tema también de la aduana unitaria es parecido. Tenemos que tener el total de cuánto pagamos por este producto específico y luego dividirlo dentro del total de unidades. Muchas de estas cosas las he explicado en videos cortos en mis redes sociales o en otros videos anteriores aquí en YouTube para que los puedas ir a buscar. Pero en general son cálculos muy sencillos, simplemente de tener la información correcta. Eso es lo que importa para el costeo. No son sistemas complejos, son sencillamente investigación, digamos, o conocer correctamente nuestros procesos y luego saber cuánto es el desembolso por cada parte y cada elemento de nuestro proceso. Y esto es para productos de importación, pero también aquí podría haber otro rubro. Esto siempre cambia con cada negocio como siempre, pero podría ser cualquier otro trámite legal que sea o que esté justamente en ese proceso de adquirir el producto y llevarlo hasta nuestra bodega. Y luego otro elemento que también es muy importante y que no siempre se toma en cuenta, no siempre está incluido dentro del costeo, es la merma o todo el producto que se queda sin vender o inutilizado, que se queda en stock. En productos así como estos que estamos trabajando el día de hoy, que son productos perecederos, es definitivamente un punto crítico por el hecho de que obviamente si no vendemos y se descompone el producto en algún momento es una pérdida total de ese coste que nosotros pagamos por ese producto. En cambio, por ejemplo, en producto un poco más industrial de repuestos, por ejemplo, piezas metálicas, cuestiones así, obviamente tiene una vida útil mucho más larga y tal vez ese coste no va a ser tan directo, no va a impactar de manera tan significativa en nuestro costeo, pero igual si nosotros no lo logramos vender en un periodo razonable, muchas veces tenemos que liquidarlo con grandes descuentos y eso afecta tanto a nuestro margen e incluso a veces tiene que vender por debajo del coste simplemente para recuperar algo. Y por eso es que es importante que sepamos del total que nosotros compramos de unidades, de ese total cuánto no se logra vender y entonces que lo cuantifiquemos o lo pongamos como expresado como un porcentaje que se está acá, 2% para el primero, 3 y 4%. Para entonces cuando nosotros apliquemos y sumemos primero estos tres costes unitarios, podamos hacer ese ajuste de porcentaje que sería con esta fórmula acá multiplicando por uno más y ese porcentaje que asignamos de merma para entonces poder distribuir, digamos, que ese coste de pérdida al resto de las unidades que nosotros compramos, porque al final de cuentas es un coste en el cual ya incurrimos al comprar la unidad, pero que después se va a tener que, digamos, distribuir dentro del margen que nosotros generemos por el resto de unidades. Por eso se realiza este ajuste acá y así es como se realiza la fórmula entonces para los tres productos. Ahora, teniendo ya esta información de cuánto nos cuesta adquirir cada una de las unidades de producto, aquí tenemos 19.89, 26.27, 34.32, entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Pero desde aquí podemos ver que si no realizáramos un coste preciso sería muy diferente. Si solo tomáramos en cuenta cuánto nos costó con proveedor, aquí hay un quetzal 89 de diferencia, aquí ya hay un poco más de diferencia justamente también porque hay más merma y aquí definitivamente hay una brecha más grande entre el precio proveedor y lo que nos cuesta realmente
sobre todo afectado por este 4% que es más elevado de la merma. Pero es muy importante que lo incluyamos, porque si no, podemos pensar que tenemos un margen bruto, en general un margen operativo bastante alto. Podemos pensar incluso que está mejor que la industria, pero posiblemente es porque no estemos incluyendo alguno de estos elementos y eso es lo que se come nuestro margen. Ahora vamos a pasar a este al siguiente elemento, que es justamente el coste de operación o en general de almacenaje. ¿Cuánto nos cuesta tener en bodega nuestro producto? Porque obviamente siempre hay un periodo que nosotros lo tenemos almacenado antes de venderlo, y eso también de alguna manera es tiempo que entonces nos cuesta, que nosotros pagamos de bodega, y por tanto tenemos que cuantificarlo para realmente tener el coste preciso. También aquí el cálculo es muy sencillo, simplemente es tomar digamos lo que pagamos por este producto específicamente de bodega y dividirlo dentro de la cantidad de unidades de este producto específicamente que tenemos. Esto no significa traer, por ejemplo, si nosotros pagamos digamos 10.000 quetzales de bodega mensualmente por todos los productos, traer ese 10.000 y ponerlo acá. No, aquí nosotros lo que tenemos que sacar es qué proporción del coste total de la bodega representa lo que nosotros ocupamos de ese producto específico. Y entonces si nosotros pagáramos, por ejemplo, 10.000 quetzales de bodega mensual por todos los productos, o sea, por los 100 metros, imaginemos que tengamos cuadrados de bodega, entonces, y sabemos que de toda esa área que tenemos de bodega, este primer producto ocupa el 12% de toda esa área, entonces vamos a asignar un 12% justamente, que son esos 1.200. Si nosotros dividimos, vamos a ver que es el 12%, aquí está. Entonces, este producto ocupa el 12% del área de la bodega y ese va a ser el monto que nosotros asignemos. No tenemos que asignar del total porque entonces lo mismo, se distorsiona y no vemos específicamente cuánto nos cuesta por cada producto y posteriormente después por cada unidad de ese producto. Entonces aquí, si se dan cuenta, simplemente es dividir entonces ese coste de la bodega por ese producto dentro de la cantidad de unidades. Aquí pueden ignorar completamente toda esta parte del resto de la fórmula, simplemente es para que siempre funcione en Excel y nunca nos dé error. Y lo mismo vamos a hacer con el resto. Entonces también a menor cantidad de unidades tengamos, se va a aumentar este coste, o también si digamos ocupa más espacio en la bodega es donde va a aumentar también este coste de almacenaje unitario, y a partir de ahí justamente por eso es importante tenerlo desglosado y no como un único dato, porque podemos saber que entonces tal vez tenemos muy pocas unidades y ocupan demasiado espacio, y eso también es un punto de análisis. ¿Será que podemos entonces de hacer que tengamos varios palets digamos distribuidos hacia alrededor? Podemos incluso apilar, depende también entonces de qué digamos de cómo venga el empaque, el envase y todo, pero si se pueden apilar para que ocupen menos espacio y tal vez traer más producto, el que es más barato, posiblemente entonces todo ese tipo de análisis es el que se puede realizar, pero solamente si tenemos desglosada toda la información correctamente y sabemos generarle trazabilidad a esa información. Ahora vamos a pasar al coste comercial, que es cuánto nos cuesta ya no solamente traer el producto, comprar el producto, sino poder concretar las ventas y realmente entonces conseguir ese ingreso. Entonces aquí vamos a igual trazabilidad, nuestro producto. Luego vamos a colocar el porcentaje de comisión que se llevan nuestros vendedores por realizar esa venta por unidad. Aquí no es, por ejemplo, si nosotros le damos un 5% de bono sobre lo que vendió en el mes, no, sino que aquí es por cada unidad que venda cuánto se lleva él. Entonces, normalmente en muchos negocios se hace justamente por unidad, o si es un bono, se tiene que entonces cuantificar cuántas unidades vende o por justamente cuántas unidades está dando ese bono, y entonces ya se puede sacar por unidad, porque entonces si nosotros también lo generamos por unidad, vamos a saber si realmente muchos problemas vienen del precio como tal, o sea, si es un problema de producto o es un problema del sistema y de cómo nosotros gestionamos las cosas de nuestro negocio. Entonces, por eso nos sirve siempre separar la información. Entonces, vamos a tener aquí 5, 6 y 7% por cada producto de comisión que le entregamos al vendedor. Luego también el descuento promedio, obviamente como a algún cliente le podemos dar 15%, otro 10%, otro le vamos a dar 20%. Entonces vamos a sacar un descuento promedio para sacar un dato que nos sirva en general para tener bien claro cuánto es ese coste del descuento, porque recordemos que el descuento, al igual que las comisiones y todo el resto de datos, es un desembolso que realicemos para poder entregar ese producto y por tanto se considera un coste. Entonces, aquí tenemos un 3%, un 5% y un 8%. Y la mejor manera que nosotros tenemos siempre para poder tener, digamos, tener unos descuentos sanos y que realmente nos ayuden a generar más utilidad y no solamente vender más en unidades y que no se traduzcan en utilidades, es tener políticas claras de estos descuentos, de a quiénes sí le vamos a dar descuento, bajo qué condiciones y de qué monto, para entonces poder siempre
tener descuentos que sean sanos y que protejan nuestra utilidad. Eso es muy importante. Ahora el tema de las devoluciones también, al igual que las 5 variables, son un coste porque va a ser algo que nosotros asumamos. Posiblemente nosotros no tengamos que muchas veces desembolsar dinero, por ejemplo, para las 5 variables, pero sí que va a ser algo que nosotros tengamos que absorber dentro de nuestro margen por cada unidad y por tanto lo vamos a incluir como un costo. Las devoluciones va a ser todo el producto que en algún momento el cliente nos regrese, ya sea porque venga defectuoso, tenga algún problema o incluso algún problema con la orden, lo que sea. Pero todo ese producto muchas veces nosotros vamos a tener que desembolsar una parte del monto total al cliente, o simplemente la mano de obra y toda esa gestión que se tiene que realizar también genera o ocupa un cierto tiempo específico y por tanto es un coste de mano de obra. Entonces, aquí vamos, normalmente estos dos porcentajes son bastante pequeños, pero también si no los incluimos, como vimos anteriormente con la merma, un porcentaje del 3-4% sí que nos hace diferencia en el coste y por tanto después en nuestro margen. Al igual que las 5 variables, cuando nosotros vendemos al crédito a 90, 120 días, posiblemente entonces tengamos clientes que o no nos liquiden en tiempo o que en general no nos liquiden esa cuenta por pagar, y que entonces nosotros tengamos que asumir eso, y eso es lo que vamos a colocar justamente en esta parte de las 5 orales. También por eso es muy importante gestionar correctamente el flujo de efectivo y las políticas de créditos, de los descuentos que nosotros damos. Al final aquí entonces vamos a ver que vamos a tener nuestro dato aquí de precio actual de referencia. Este simplemente va a ser un dato que nosotros utilicemos para tomar en cuenta o realizar un cálculo inicial, y después vamos a realizar el ajuste, porque obviamente este precio no va a ser el que utilicemos seguramente después, pero simplemente para poder sacar un monto específico que después vamos a ajustar de este comercial unitario. Y si se dan cuenta, simplemente se toma el monto específico del precio actual de referencia, y si entonces ya se le aplican estos descuentos o se suman, digamos que estos desembolsos en porcentaje que nosotros estamos realizando. Y ahora llegando ya a nuestro último elemento del costeo, es el costeo de entrega, el costeo de logística. Ya no solamente entonces para llevar nuestro producto, que era lo inicial, de donde tiene el proveedor el producto hasta nuestra bodega, sino ahora ya entregar el producto al consumidor final, al cliente o al otro negocio al cual estamos vendiendo. Igual vamos a ir a buscar nuestra información, que esto es algo que justamente, por ejemplo, con clientes hago mucho, que es primero, o lo que más lleva tiempo muchas veces, es encontrar los datos correctos y generar esa información correcta sobre el costeo. Y una vez que ya se tiene la información correcta en plantillas como estas, como las que utilizo con los clientes, ya es súper sencillo entonces llegar al costeo y generar análisis. Entonces vamos a traer igual la información, que sería esta de acá, sobre el coste de entrega, el coste logístico, y entonces vamos a tener, digamos, este monto que pagamos por este producto específico, enviarlo al mes. Igual, no es el costeo total como vimos con el de almacenamiento, por ejemplo, sino es el coste específico de este producto mensual, que eso va a ser lo que nos genera un análisis específico. Realmente, cuántos pedidos se realizaron al mes de este producto, y después de esos pedidos que se hicieron, cuántas unidades en promedio se enviaron en cada pedido, para entonces realmente llegar a ese desglose específico de cada unidad y no quedarnos en algo más general como simplemente la cantidad de pedidos, porque puede ser que en algunos pedidos vayan 12 unidades, que entonces se va a abaratar realmente el coste unitario, o si vendemos simplemente bastantes pedidos, pero cada unidad, digamos que cada pedido lleva pocas unidades, muchas veces eso va a hacer que se encarezca. Como no se distribuye ese coste, pues hace que se encarezca ya cada una de las unidades, y es justamente lo que tenemos acá. Igual podemos ignorar toda esta parte de las fórmulas aquí inicial y la parte del final. Lo que nos interesa es esta sección de acá, donde vamos a dividir entonces el total de nosotros que pagamos por este producto mensualmente dentro de la cantidad de pedidos por la cantidad de unidades. Y ya con esto entonces se nos va a generar nuestro costeo unitario de logística. Y como les decía anteriormente, son cálculos bien sencillos, multiplicaciones y algunas divisiones, y ya estuvo. Eso es lo único que hay que hacer. Lo realmente importante muchas veces es tener la información correcta desde el principio, porque aquí en esta hoja es donde ya vamos a realmente generar la información ya importante. Y es que aquí entonces ya tenemos toda la información, se trae con esto, con fórmulas, se trae toda la información de las distintas hojas, y entonces vamos a poder ver tanto el coste del producto, el coste de almacenamiento, el coste de entrega, que aquí yo los clasifico dentro de cómo yo costeo, hago el costeo como coste fijo unitario, y no porque, o sea, no me refiero al coste variable de que aumenta por cada unidad más producida, ni al coste fijo que puede ser electricidad y todo eso que se distribuye entre las distintas unidades, sino simplemente a lo que directamente tenemos ya claramente establecido por cada producto. Y con el coste variable lo que me refiero es lo que va sobre comisión. Así en este sistema en el cual yo lo trabajo, así es como lo clasifico. Que todo lo que vaya sobre un porcentaje, como las 5 variables, comisiones de tarjeta, devoluciones, descuentos promedio, va a ser lo que yo tome como un variable, porque va a ser en base
a un dato que calculemos posteriormente. Entonces por eso es variable, porque es sobre una comisión, sobre un porcentaje. Y vamos a ver que entonces el coste variable total, o sea, vamos a sumar todos los porcentajes que están acá justamente, nos da para el primero 12.5, 16.5 y para último 23. O sea, es bastante lo que vamos a tener, o va a ser bastante significativo el impacto de las comisiones y de todo lo que es variable para este producto específico. Y aquí ahora tenemos entonces ya nuestro precio sin IVA. Aquí es donde nosotros ya matemáticamente llegamos a un precio ideal, todavía sin agregar el IVA, que esto cambia, entonces ya depende de cada país. Pero entonces aquí nosotros estamos trabajando con un 12%, aquí estamos todavía antes de agregar ese porcentaje de IVA, y lo que hacemos es tomar nuestro coste fijo, que es este que tendremos acá, lo que no cambia por cada unidad, y después entonces el coste, todo lo que esté, digamos, variable, porque como les expliqué anteriormente, está sobre un porcentaje, y también el margen objetivo que nosotros tenemos, son estos dos datos de acá, y entonces vamos a ir ese coste total fijo dentro de uno menos tanto el margen objetivo y el porcentaje total que es variable. Y entonces este de acá va a ser nuestro precio de lista, el precio que nosotros tengamos para generar, por ejemplo, estados financieros o todo el tema, digamos, que de análisis como tal de nuestra empresa, porque recordemos que el IVA tiene que ser algo que agreguemos sobre nuestro precio, pero que solamente retenemos durante un tiempo y luego nosotros ya no tenemos nada que ver con eso. No, realmente no se incluye como parte de un coste. Esto es algo que se va a liquidar en algún momento antes de poder realizar el análisis de costes. Entonces, ahora vamos a agregar el IVA a este monto que nosotros tenemos aquí, que sería nuestro precio ideal sin el IVA, simplemente multiplicando por uno más ese porcentaje de IVA que nosotros estamos trabajando. En este caso entonces pasamos ya de tener nuestro precio de 42,42 centavos a 47,51, de 60,88 a 68,19 y también de 93,84 a 105,10. O sea, realmente lo que nosotros le vamos a cobrar al cliente va a ser este precio acá, y lo que nosotros de alguna manera, por decirlo en palabras sencillas, lo que va a estar en la etiqueta va a ser este precio acá. Y ahora entonces, y también aquí entonces con el dato del precio actual que nosotros tenemos ya, digamos, normalmente cuando realizo esto con los clientes, ellos me pasan el precio que tienen en ese momento antes de realizar el análisis de coste y de precio, para poder justamente comparar con matemáticamente, y también cuando agregamos la cuantificación de valor, entonces si su precio actual funciona, si no funciona, y digamos si en algún caso no funciona, como en estos que siempre están por debajo, pues entonces qué tanto es el ajuste que se tiene que realizar y realmente determinar si por ejemplo se están generando pérdidas debido al precio inferior de cada uno de los productos. Entonces, por ejemplo, con este primer producto no hay mucha diferencia si se dan cuenta, pero obviamente se puede realizar un ajuste. Y a la par aquí está todo el desglose en base a los datos que sacamos del coste real con estas otras hojas, cuánto realmente de rentabilidad se genera y cuánto representa el coste, si de verdad se está cubriendo con esos precios que tiene, digamos, esta persona con su negocio antes de realizar el análisis, y ver dónde se tienen que realizar los ajustes. Porque, por ejemplo, entonces se ajusta aquí por el coste variable, que es este mismo que ya calculamos de este lado, 12.5 de todo lo que va a porcentaje, y entonces vemos que representa 5.25. Luego, digamos, sobre este precio total, como todo eso va a porcentaje, siempre varía. Luego este, que es fijo, entonces simplemente es el dato que habíamos calculado también de coste fijo unitario, y entonces nos damos cuenta que en este primer producto sí que generamos margen. Generamos entonces 12.36 quetzales en este caso de margen, que pues sí nos deja una ganancia, pero seguramente no es lo que pensamos por cada unidad, porque estamos todavía por debajo del precio. Entonces aquí tenemos todavía una brecha de precio, que es, o sea, justamente lo que nosotros tenemos que poder ajustar para entonces poder llegar a ese punto de precio óptimo. Y aquí es muy mínimo, son literalmente 42 centavos por debajo de lo que tendríamos que estar. Pero en otros productos, por ejemplo, en el segundo sí nos damos cuenta que estamos bastante por debajo, pero todavía generamos margen por cada unidad que vendemos. Ahora en el tercero, como habíamos visto, está bastante por debajo el 48 que tiene actualmente, digamos, este dueño de negocio. Está bastante por debajo del precio que debería ser a nivel matemático, y aquí incluso ni siquiera no está incluida la cuantificación de valor. Nos damos cuenta que pierde 16 quetzales, o sea, cobra bastante menos de lo que debería por este producto, está perdiendo 16 quetzales por cada unidad que vende. Entonces la brecha de precio aquí que tendría que subir, lo que está por debajo, son todavía 45 quetzales con 84 centavos, y aquí mismo entonces se genera una clasificación automática con esta fórmula de si es un producto ganador, si es un producto perdedor, y entonces cuáles son los que se tienen que ajustar, cuáles posiblemente se tienen que descartar, o realmente rehacer todo el tema del precio de absolutamente todo, realizar un ajuste mayor, y también cuáles pueden ser los que simplemente necesitan un ajuste o ya están cerca de ese punto de precio óptimo. Y aquí también tenemos pues ya una hoja que a grandes rasgos nos da una idea. Obviamente esto requiere más análisis y entender muchas veces también el mix de ventas, pero esto ya nos puede generar una conclusión general de cómo están los productos. Sobre este primer SKU
algo que veíamos que el margen es actualmente está bastante preciso a lo que ya tiene el dueño de negocio sobre este precio, y entonces nos da la conclusión de empujar ventas. Todo eso está con fórmulas, aunque también muchas veces, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial nos permite identificar patrones y también comparar con la industria cómo se generan los márgenes, cuál es su margen ideal, para entonces poder generar este tipo de conclusiones. Pero esta hoja nos permite entender bastante sencilla la información desde un principio, al igual que la prioridad de un cambio, en este caso es baja, para el segundo también se puede clasificar como baja, pero para este producto que es perdedor y que tiene una brecha tan grande justamente en el precio que debería ser idealmente y el que se está dando ahorita, es una prioridad bastante alta para poder realmente revisar, como dice aquí, o subir el precio para entonces poder en algún momento generar un mayor margen y por lo menos no perder por cada venta que se hace como actualmente. Y como pudieron ver entonces durante el taller, realmente es un proceso bastante sencillo. Simplemente es de contar con la información correcta para entonces poder generar también los datos correctos. Porque un Excel, por más que esté súper bien planteado o también a la vez que sea tan simple, solamente nos va a generar un precio correcto si también nosotros le damos la información correcta. Para que nos dé las salidas de información correcta, tenemos que darle esas entradas también lo más precisas posibles, y como mencioné a lo largo del video, que sean bastante desglosadas para la hora que nosotros generemos análisis, ya cuando implementemos esos cambios, saber qué factor o qué elemento específico es el que está fallando en el precio y en el costeo. Y pues este fue un ejemplo bastante sencillo con simplemente tres digamos, productos bastante sencillos, pero también puede llevarse a muchos más productos, que es lo interesante, poder analizar, digamos, catálogos completos de productos. Realmente yo trabajo producto físico. Si te interesa poder explorar cualquiera de mis servicios o que te ayude con algunos de los productos específicos que tengas en tu negocio, siempre sentite libre de escribirme cualquiera de mis redes sociales y podemos agendar una llamada completamente gratis de diagnóstico de 30 minutos para saber si esta es la mejor solución a través de mis servicios, y si es así, cómo podemos ayudarte. Y pues esto es Educa tu Empresa. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez y nos vemos en el siguiente video.